Vamos a entender los tipos de ideologías políticas de forma sencilla, sin meternos en debates ni polémicas. ¿Qué significa realmente ser de izquierdas o de derechas? Hoy te lo voy a intentar explicar fácil, sin líos y sin decirte lo que tienes que pensar. Primero de todo, ¿qué es la política? La política es, básicamente, la forma en la que una sociedad organiza el poder, toma decisiones y reparte recursos. Todos vivimos en política, aunque no nos interese. No es solo partidos, también son ideas. Vamos a empezar con las ideas de izquierdas. La izquierda, en términos generales, se centra en buscar una mayor igualdad social y económica. Es decir, intenta reducir las diferencias entre las personas, sobre todo en temas como el dinero, las oportunidades o el acceso a servicios básicos. Para ello, la izquierda suele defender que el Estado tenga un papel importante en la economía, regulando empresas, subiendo impuestos a quienes más tienen o financiando servicios públicos como la sanidad o la educación. Dentro de la izquierda hay diferentes corrientes, no todo es lo mismo. Empezamos con el socialismo. El socialismo es una ideología que trata de reducir las desigualdades económicas. Parte de que la riqueza no debería concentrarse en pocas manos. Mediante intervención del Estado, pero sin eliminar el sistema actual, puede controlar servicios como la educación, la sanidad, la energía. La idea principal es defender al trabajador frente a la empresa. Pasamos ahora al marxismo. El marxismo lleva un paso más allá. Habla de la lucha de clases y de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Pasamos al comunismo. El comunismo se podría decir que es una forma avanzada del marxismo. Lo que busca es una igualdad total, sin clases, sin Estado, con propiedad común. La idea principal es fácil. Nadie debería ser rico ni nadie debería ser pobre. Vamos con el anarquismo. El anarquismo es una ideología que directamente rechaza cualquier tipo de autoridad o Estado. Apuesta por una libertad total individual. Según el anarquismo, el poder corrompe y la gente puede organizarse sola, sin gobierno, policía ni militares, ya que todas las personas cooperan y las reglas se acuerdan entre todos. Vamos ahora con socialdemocracia. Quizás esta es una de las corrientes más comunes hoy en día. Busca mejorar la igualdad, pero dentro del sistema capitalista, mediante reformas. Si llevamos todo esto a ejemplos actuales de España, podríamos decir que tenemos bastantes ideas cercanas a algunas de estas corrientes, como por ejemplo podríamos decir el PSOE o Podemos. Estos defienden abiertamente medidas relacionadas con la intervención del Estado o el refuerzo de servicios públicos. Pero es muy importante recordar que ningún partido representa al 100%, ni siquiera al 80%, una ideología pura, sino que más bien suele mezclar ideas diferentes. Pasamos ahora a lo que conocemos como centro. El centro político no significa no tener ideología, sino más bien trata de encontrar un equilibrio entre la izquierda y la derecha, entre sus ideas. Suele buscar soluciones más moderadas, combinando, por ejemplo, cierta intervención del Estado con libertad económica. Aquí encontramos ideas como el progresismo, que defiende derechos civiles, igualdad de oportunidades y avances sociales. Parte de una idea básica: la sociedad puede y debe mejorar. Por ejemplo, en economía, el progresismo no rechaza el mercado, pero quiere ponerle límites. Muchos críticos hablan de que el progresismo va demasiado rápido, y eso hace que mucha gente se asuste de ideas progresistas, ya que pasar de un extremo a otro extremo a veces asusta. También se habla mucho del populismo, que no es exactamente de izquierdas ni de derechas, sino que es una forma de política que apela directamente al pueblo frente a las élites. En España tenemos algunos ejemplos de partidos políticos que han intentado posicionarse como centro, como fue por ejemplo Ciudadanos. Depende de la etapa y las propuestas. De nuevo, igual que en la izquierda, esto no es algo fijo, ya que los partidos pueden cambiar con el tiempo o tener ideas de distintos lados. Por último, vamos con la derecha. La derecha, por lo general, pone más énfasis en la libertad individual, especialmente en lo económico. Es decir, defiende que las personas y las empresas tengan más margen para actuar sin demasiada intervención del Estado. También suele apostar por impuestos más bajos, una economía de mercado y en algunos casos que veremos más adelante, por mantener tradiciones. Dentro de la derecha también tenemos diferentes corrientes. Por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo defiende la libertad individual y una intervención mínima del Estado, sobre todo en la economía. Defiende que todos podemos elegir qué estudiar o qué comprar. El conservadurismo busca mantener las tradiciones, el orden social y los valores culturales. Parte de esta idea: si esto lleva funcionando tantos años, ¿por qué cambiarlo? Pasando al nacionalismo, el nacionalismo pone el foco en los intereses de una nación por encima de todo. Busca autonomía, respeto cultural y más autogobierno. Si el nacionalismo se radicaliza, puede generar conflicto con otros países o incluso dentro del propio país. Un ejemplo de esto puede ser Cataluña, con idioma propio y tradiciones no aceptadas por esta política si se radicaliza. Esto siempre depende
como prácticamente todas las ideologías políticas, de cómo se aplique. Luego está el fascismo. El fascismo es una ideología autoritaria. El poder se concentra en un líder y se limita y se reprime a la oposición. Algo muy distinto a las democracias actuales. En el fascismo nos encontramos con un Estado muy autoritario, donde lo importante no es la persona individual, sino defender la nación. Ahora, si hablamos de ejemplos en España, algunos partidos que pueden tener ideas relacionadas con estos enfoques son, por ejemplo, el PP o Vox. Igual que antes, es importante entender que los partidos actuales no son una copia exacta de estas ideologías, sino más bien combinaciones de ideas. El objetivo de este vídeo no es decir qué ideología es mejor o peor, sino ayudarte a entenderlas de manera más o menos clara. Al final, entender la política no es elegir un bando sin más, sino entender las ideas que influyen en la sociedad. Y a partir de ahí, cada persona puede formarse su opinión. Antes de terminar el vídeo, si te interesa entender mejor la política por tu cuenta, te dejo algunos libros que pueden ayudarte a ampliar un poco más todo esto. He intentado elegir libros variados y bastante accesibles que yo he leído para que puedas ver distintos puntos de vista. Por ejemplo, si quieres entender cómo funcionan algunas ideas políticas, puedes leer La República de Platón. Aunque es un libro antiguo, creo que sigue teniendo una base importante del pensamiento político. También tenemos Rebelión en la Granja de George Orwell, que explica de forma muy sencilla cómo funcionan ciertos sistemas políticos a través de una historia de animales. Otras opciones interesantes es leer libros que analizan la sociedad desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, tenemos el libro Facha de Jason Stanley, en el que analiza ciertos comportamientos políticos, mientras que el libro ¿Por qué el obrero vota a la derecha? De Roberto Vaquero plantea otra perspectiva diferente. Leer cosas distintas, y no solo de lo que crees que es tu pensamiento político, te ayuda mejor a entender la complejidad de la política. Eso sí, leer un libro no significa que estés de acuerdo con lo que estás leyendo. Muchas veces lo más útil es conocer distintos puntos de vista para formar tu propia opinión. Y sobre todo, no os creáis todo lo que veis en internet. Hoy en día es muy fácil que te enseñen solo una parte de la realidad o ni siquiera la realidad. Por eso es tan importante hablar con otras personas, escuchar diferentes puntos de vista, hablar con personas diferentes a ti, incluso si tienes la oportunidad, gente de otros países, para entender también cómo funciona su política allí, o la visión que ellos tienen de la nuestra. Informarse de verdad requiere tiempo, no solo consumir contenido rápido. Así que nunca os quedéis con la primera idea. Investigad, contrastad y sobre todo pensad por vosotros mismos. En fin, al final entender la política no es tener todas las respuestas, sino más bien hacerse las mejores preguntas. Así que como he dicho, en este vídeo he resumido mucho algunas ideologías políticas. Espero que lo hayáis entendido más o menos bien y que al menos os sirva para algo. Así que nada, muchas gracias por ver, eso es todo y nos vemos en otro vídeo.